Buenas tardes, mi nombre es Lexli Huarque Linares y junto con mis compañeros Camila, Pamela y John Jairo hacemos parte del curso Modelos en Campo de la Psicología en Ética Profesional. Agradecemos su disposición para acompañarnos en este encuentro académico. Le cedo la palabra a mi compañero John Jairo. Muchas gracias. Hoy realizaremos una entrevista semiestructurada al doctor psicólogo Jairo Rincones Pérez, quien cuenta con una experiencia grandísima en el campo de la psicología educativa, además de la neuropsicología. El objetivo de esta entrevista es conocer su trayectoria profesional, los modelos teóricos que utiliza, las estrategias que aplica en su práctica, las acciones psicosociales que desarrolla y su experiencia en el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. Además, nos interesa comprender los principios éticos que orientan su labor y recibir sus recomendaciones para nuestra formación como futuros profesionales. Y antes de dar inicio a las preguntas, doctor, quisiera que se presentara. Bienvenido. Muchas gracias por esa introducción, muchas gracias por la invitación a este espacio y ojalá sea un espacio enriquecedor para su formación académica y se puedan lograr todos esos objetivos planteados. Mi nombre es Jairo Rincones Pérez, soy psicólogo, magíster en neuropsicología clínica. Tengo recorrido y campo de acción en psicología clínica, pero yo creo que los apellidos de la psicología permiten de algún modo diferenciar el campo de acción, pero son apellidos. Realmente la psicología es tan amplia que es difícil no tener un elemento transversal en el sentido de que la práctica, bien sea clínica o educativa, siempre cumple un papel definitivo y es la psicología de fondo, el núcleo de fondo. Es decir, mi paradigma y mi enfoque epistemológico, más allá de donde yo lo realice, va a ser uno en particular. Y con base en eso, pues he desarrollado mi práctica profesional más que todo en la psicología clínica, pero cuando hago la mención de que a pesar del apellido de clínica, ha estado presente la psicología educativa. ¿Por qué? Pongo un ejemplo y tal vez lo estaríamos profundizando más adelante. En lo que corresponde a la evaluación neuropsicológica, cuando, digamos, un niño llega con una sospecha diagnóstica o un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, generalmente ese niño llega porque tiene dificultades en su proceso de aprendizaje. Es decir, tiene un mal rendimiento académico, tiene un bajo rendimiento académico y por ende el informe neuropsicológico, pese a una valoración que es clínica, tiene un componente que es educativo y es como el informe neuropsicológico va a ser una herramienta para los docentes para que modifiquen lo que son los apoyos pedagógicos y que el niño pueda de algún modo desempeñarse de forma adecuada en su entorno escolar. ¿A qué me refiero? Lo que es la adecuación de un PIA, que es un plan individual de ajustes razonables, y lo que es el ejercicio de un DUA, que es el diseño universal de aprendizaje. Eso es marcado en el decreto 1421 del 2018. Doctor, muchas gracias. Después de esta breve presentación, entonces damos la palabra a la compañera Camila. Adelante, Camila. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camila y voy a empezar con las experiencias en psicología educativa. Doctor, ¿podría contarnos sobre su experiencia profesional en el campo de la psicología educativa? Bueno, como lo mencionaba antes, pese a que mi práctica es clínica, es decir, pese a que mi ejercicio profesional ha estado permeado por la clínica propiamente dicha, eso quiere decir la atención de pacientes desde un abordaje terapéutico en cuanto a una condición de salud mental particular que requiere ser atendida. Y mi ejercicio y mi relación con la psicología educativa, como lo mencionaba anteriormente, tiene que ver con la evaluación neuropsicológica y cómo la evaluación neuropsicológica se convierte en un elemento fundamental para lo que tiene que ver las adecuaciones curriculares en un proceso de aprendizaje. Es decir, nuevamente volviendo al ejemplo que mencionaba anteriormente, cuando hay sospecha de un diagnóstico de trastorno por déficit de atención o cuando hay sospecha de una incapacidad intelectual o algún trastorno específico del aprendizaje, lo primero que se hace es identificar esas dificultades a nivel académico, el docente lo hace, el docente identifica las dificultades y el docente remite para que se realice una valoración específica. En el caso de ejercicio neuropsicológico, una evaluación neuropsicológica que va a acercarnos a lo que son los dominios cognitivos, lo que tiene que ver con la capacidad de inteligencia, lo que tiene que ver con la capacidad de atención, memoria, lenguaje, noticias, praxias, o lo que serían los dispositivos básicos de aprendizaje. Esa valoración neuropsicológica, además de ser clínica en el sentido de que se confirma o se descarta un diagnóstico, tiene un componente muy, muy valioso psicoeducativo, o el campo más bien de la psicología educativa,
y es como la evaluación neuropsicológica o el informe neuropsicológico se convierte en ese elemento necesario para que el docente realice las adecuaciones pertinentes en cuanto y conforme a lo que es un PIA o un DUA. Es decir, puede que el niño ya lleve 1 año, 2 años, 3 años repitiendo, porque se desconoce que tiene una condición de salud mental que está afectando su proceso de aprendizaje. Entonces, el informe neuropsicológico es decirle al docente como, mire, si usted va a evaluar a ese niño, como evalúa a todos los niños, que va a perder. Te hace cuenta que ese niño tiene unas competencias diferentes, que tiene unas formas de aprendizaje diferentes, y por ende, la forma de evaluación y calificación debe ser diferente. En ese orden de ideas, la evaluación neuropsicológica se convierte en un componente, tiene un componente educativo que permite direccionar procesos de aprendizaje, permite direccionar procesos de calificación o procesos académicos. Eso en el marco de la consulta individual. Ahora cuando hablamos ya de lo que es la consulta grupal, lo que es el abordaje de pacientes de forma grupal, en el marco de la rehabilitación neuropsicológica, que se puede hacer desde un punto de vista individual y desde un punto de vista grupal, el componente psicoeducativo es supremamente fundamental. En el sentido de que cuando usted llega, usted recibe un paciente y usted le ofrece un diagnóstico, pero el paciente no tiene ni idea sobre su condición de diagnóstico, usted debe entonces empezar a psicoeducar al paciente frente a su condición. Es decir, ofrecer herramientas educativas que creen conciencia, conciencia crítica sobre su condición, y que esa conciencia movilice el cambio o por lo menos movilice a la disminución de las dificultades que presenta el paciente. Entonces el componente en la rehabilitación neurocognitiva, el componente psicoeducativo es supremamente valioso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipos de instituciones educativas ha acompañado y cuáles han sido los principales retos? Y estoy acompañado sobre todo colegios de carácter privado. He acompañado el colegio Antares de inteligencias múltiples, el colegio Calasanz Campestre, y todo ha sido en aras de precisamente hacer estas adecuaciones curriculares en pacientes con sospecha de un diagnóstico específico. Bueno, lo que más ha llegado a consulta han sido pacientes con sospecha diagnóstica de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Cuáles han sido los retos? Los retos, de algún modo, ha sido este diálogo entre el profesional de psicología, en ese caso mi persona, y el profesional docente. Es decir, crear un puente de comunicación a través de una especie de homogenización de la necesidad que tiene el paciente, que tiene el estudiante, en el sentido de yo como psicólogo que percibo, y eso que yo percibo, cómo se lo puedo traducir al docente para que el docente pueda hacer las modificaciones pertinentes y que eso tenga un impacto real en la educación del estudiante. Muchas Además, gracias por... Qué además pena. de la realización de charlas psicoeducativas, precisamente para dar a entender a los docentes que no todo niño que tiene una dificultad de aprendizaje, o más bien que las dificultades de aprendizaje derivadas de un desinterés aparente en el niño, puede tener una condición médica de una condición de salud mental de base. Es decir, el niño no está desatendido de la clase, o el niño no se sale del puesto, no se levanta del puesto, no se sale de la clase porque quiere, no conversa con los compañeros porque quiere, sino porque tiene una condición de salud mental que lo predispone a eso y que eso va a afectar su proceso de aprendizaje. Doctor, qué pena una pregunta. ¿Usted siempre ha tratado, o sea, solamente con niños o lo ha hecho de pronto con adolescentes, no sé, en universidades o solamente lo ha tratado con niños? O sea, respecto al tema de que nos estaba hablando. Ha sido mayormente con niños y adolescentes. He tenido casos puntuales, no con colegios o instituciones particulares, sino casos de consulta particular de universitarios. Universitarios que han asistido a mi consulta particular, estudiantes de la Universidad de AFIT, puntualmente, y también estudiantes de la Universidad de Antioquia, precisamente con un diagnóstico de TDAH residual, un diagnóstico de TDAH del adulto que tiene dificultades a nivel de lo que tiene que ver con el aprendizaje. A estos pacientes se les ha hecho un acompañamiento en términos de lo que hablábamos de la psicoeducación, decirles como, mira, tienes un diagnóstico, tienes unos apoyos terapéuticos, lo que tiene que ver con la orientación psicoeducativa, lo que tiene que ver con la orientación por parte de psiquiatría o toxicología, es decir, el abordaje farmacológico,
compás en esto, hacerle caer en cuenta que si él no saliera del proceso, las posibilidades de mejoría son pocas. Entonces, ese es el componente psicoeducativo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la rehabilitación cognitiva propiamente dicha. Es decir, ¿cómo hago a nivel de la práctica neuropsicológica para que él mejore sus procesos atencionales y de funcionamiento? Me disculpan, para poder continuar estoy muy pendiente acá, o sea, porque todo eso está muy interesante, o sea, qué tan bueno, o sea, tener acá al doctor Jairo compartiéndonos toda esta infinidad de conocimiento y experiencias. Para que estoy pendiente del tiempo, porque esas plataformas nos permiten, si mucho, media hora después de que se inicie la reunión, que ya llevamos 15 minutos. Entonces me preocupa que de pronto se nos corta antes de tiempo. Les sugiero que tal si hacemos una pregunta, porque cada una ya sabemos que está todo organizado, hagamos una pregunta cada uno para que nos dé el tiempo. Y si de pronto nos da un poquitico más, de pronto al final miramos otra pregunta, pues para que cada uno hagamos una preguntita nada más y nos dé el tiempo exacto, para que no se nos corte la grabación y quedamos de pronto con ciertas cosas ahí pendientes, ¿vale? De acuerdo, sí, dale, muchas Perfecto. gracias. Síguele, Pamela, Buenas, entonces. Pamela, sale una sí, preguntita. seguiría yo. Buenas tardes, mi nombre es Pamela. En este caso, pues voy a realizar las preguntas sobre los modelos teóricos, técnicas y estrategias. Doctor Jairo, ¿qué modelos teóricos utiliza con mayor frecuencia en su práctica? Bueno, modelos teóricos, una muy buena pregunta. Creo que parte del quehacer del psicólogo a veces se preocupa mucho el psicólogo puede llegar a preocuparse mucho por la práctica, pero no tiene claridad sobre la teoría que respalda esa práctica. Entonces, cuando se me pregunta sobre cuál es mi paradigma epistemológico, cuál es la teoría que respalda mi práctica clínica, yo soy psicólogo con una vertiente ecléctica. Eso quiere decir que yo me he formado tanto en la psicología cognitivo-conductual, como en la psicología dinámica, como en la psicología humanística. Ahora bien, si lo llevamos a un contexto de psicología educativa, eso implica ser consciente de cuáles son los estilos educativos, los diferentes estilos educativos que existen y cómo ese estilo educativo puede estar influenciando en el proceso de aprendizaje de la persona. Ahora bien, si lo llevamos también a ese contexto más psicosocial, tener en cuenta las teorías, las perspectivas sociales, como puede ser la teoría del andamiaje de Vygotsky, y también lo que tiene que ver con las teorías de Piaget. Piaget y Vygotsky son supremamente fundamentales al momento de pensar sobre la psicología educativa. Así es, perdón, yo creo que está incluso, doctor, dentro de todo ello, porque son muchas cosas, está toda esa parte de lo cognitivo-conductual. Yo creo que ahí eso resume muchas cosas, ¿cierto? Exactamente. Parte incluso de las bases de la cognitivo-conductual son las bases fundamentadas de las teorías de Piaget sobre el desarrollo psicomotriz del infante, cómo el niño, cómo el niño empieza a desarrollar, a pasar el pensamiento concreto al pensamiento abstracto, cómo el niño empieza a pasar de lo que son la adquisición de la percepción del mundo mediante los sentidos ya al procesamiento de la información. Y a nivel de lo que es la teoría de Vygotsky y la teoría del andamiaje, la necesidad de un tutor, de un otro que acompaña con la intención de que el niño pueda ser capaz de pasar de competencias básicas a competencias más complejas, el acompañamiento de un otro. Y Así es. también algo muy importante es la teoría ecosistémica de Bronfenbrenner, cuando no solamente vemos al sujeto como un sujeto que está aislado, sino que lo vemos como un sujeto que es, como la palabra lo indica, está sujeto a dinámicas interpersonales, está sujeto a dinámicas sociales, está sujeto a un macrosistema, es decir, el microsistema y el macrosistema. ¿Cómo es la cuestión de la familia, la cuestión de lo que es el barrio, la cuestión de lo que es su cultura, la cuestión de lo que es todo el sistema socioeconómico que hay detrás de ese individuo? Entonces eso es muy valioso. Me da mucho pesar que el tiempo en este momento es nuestro enemigo. Contamos solamente con 6 minutos. Brevemente, doctor, en el campo acciones psicosociales, solo es una preguntita breve. ¿Cómo identifica y prioriza las necesidades psicosociales de sus estudiantes o sus pacientes? Esa es una pregunta muy valiosa. ¿Qué ocurre cuando desde nuestra práctica de algún modo desestimamos el contexto psicosocial de la persona?
cuando solamente vemos al individuo como un número, o cuando solamente vemos al individuo como un diagnóstico, y nos olvidamos de que ese individuo está cargado de una cultura, está cargado de un contexto socioeconómico, y a nivel de entender cómo esta carga sociocultural va a influenciar en la persona, es considerarlo al momento de hacer una evaluación. Por ejemplo, cómo yo, dentro de la práctica clínica, aplico métodos que puedan estar completamente desvinculados a la realidad de la persona, en el sentido de que cómo yo puedo incluso utilizar un lenguaje complejo sin considerar que la persona podría llegar a ser analfabeta, una persona que nunca recibió una formación. Entonces, importante que mi discurso, mi comunicación, la forma como yo me relaciono con el individuo, depende mucho de estas características socioculturales y socioeconómicas de la persona. A nivel de la evaluación, reconocer que parte de lo que puede llegar a afectar esos recursos cognitivos es también la privación sociocultural. Entonces yo podría decir, no, es que ese niño sacó una baja capacidad intelectual, entonces ya tiene una discapacidad intelectual. Y no, hay que revisar entonces qué hay detrás. Viene de una historia familiar donde probablemente ninguna persona de su familia se ha formado a nivel académico. Entonces, eso definitivamente va a influenciar su desempeño clínico, su desempeño a nivel de capacidad intelectual. Y lo otro es cuando yo reconozco las competencias de la persona y cuando reconozco las cualidades de la persona más allá de lo que pueda percibir como individuo, sino a nivel de su cultura. Le agradezco, Doctor, doctor. muchas gracias. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta sobre el trabajo sobre el trabajo. Dice, doctor, ¿usted por favor nos podría mencionar un caso donde el trabajo interdisciplinar haya sido clave para la solución de una situación específica? Por favor. Un caso, no, miles. El éxito Uno. el éxito de la praxis psicológica y la praxis clínica y la praxis de cualquier índole se basa en la interdisciplinaridad. En el sentido de que, en el sentido de tener una adecuada comunicación con todos los profesionales a los cuales o por los cuales el paciente podría beneficiarse. Y retomando un ejemplo anterior, el trabajo interdisciplinario en la psicología educativa consiste en cómo yo me comunico con el docente para que ese docente pueda hacer adaptaciones en cuanto al PIA y al DUA. Es decir, yo podría darle un informe al docente que sería un informe completamente desde un lenguaje neuropsicológico. Decirle, el paciente presenta dos desviaciones estándar por debajo de su desempeño normal, o el paciente tiene una capacidad intelectual de 65, lo que corresponde a una capacidad que se encuentra en un rango bajo. Pero ¿qué tal si yo entonces cambio el discurso y le digo, ese niño tiene dificultades en procesos atencionales, por lo cual va a tener dificultad para enfocarse en clase? Ese niño tiene dificultades en su memoria de trabajo, por lo cual requiere que se le repita varias veces las instrucciones. Entonces, el tema de la comunicación del trabajo interdisciplinario es fundamental. Lo otro, en el día a día, a nivel de la clínica, en Carisma, lo que sustenta el trabajo exitoso de Carisma es cómo yo, mediante ese trabajo en conjunto con profesionales psiquiatras, psicólogos, enfermeros, lo que es el trabajo de terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, cómo mediante esa articulación en conjunto le ofrecemos y dialogamos para ofrecerle lo mejor al paciente. Dale, doctor, muchas gracias. Muchachos y grupo, y doctor, qué pena. Nos quedan 2 minutos apenas. Yo creo que nos va a tocar hacer una pregunta y hacer el cierre. ¿Qué tal si Pamela hace la pregunta de recomendaciones para futuros profesionales? Para que no se nos corte la grabación sin terminar. Listo. Doctor Jairo, ¿qué recomendaciones nos brindaría como futuros psicólogos interesados en el campo educativo? Listo. Lo primero es, que lo comentaba al principio, reconocer que los apellidos de la psicología son solo apellidos. Independientemente del campo al que deciden dedicarse, en este caso, si deciden dedicarse al campo educativo, que aún así no pierdan esa cualidad de estar constantemente indagando y haciendo críticas sobre el ejercicio de praxis profesional. En ese orden de ideas, la constante actualización de conocimientos.
no quedarme con lo que me ofrecen solamente en la carrera, sino estar constantemente indagando, ser curioso por conocimiento. Eso que yo puedo lograr adquirir a nivel de conocimiento, ¿cómo puedo llevarlo a la práctica profesional? Y considerando que el campo educativo es un campo que implica muchos retos, porque tiene que ver con el actual modelo educativo que presenta nuestro país. Entonces también puede ser crítico frente a estos desafíos y proponer la crítica que lleva a la modernización y a la propuesta. Doctor Doctor, y muchas grupo, gracias. la verdad que estamos muy agradecidos, estoy muy contento con esta entrevista, en serio que acá estoy Sí. triste por el tiempo que se fue volando, entonces me quedan 30 segunditos como para hacer el cierre y decirle muchas, mil gracias por sacar su tiempo y por compartirnos su experiencia, doctor, Dios le pague. No, muchas Muchísimas gracias a usted Muchas por la gracias. invitación y mejores deseos con el trabajo. Gracias. Doctor, mil gracias por Mil habernos gracias. ayudado con eso. De verdad que sí. Hasta luego, muchas gracias.